¿Qué harías si un día descubrieras que detrás de la puerta de una casa aparentemente normal se escondía un infierno que duró más de una década? En el video de hoy, viajamos hasta California para destapar el perturbador caso de la familia Turpin, conocido en todo el mundo como la Casa de los Horrores. Durante años, David y Louise Turpin mantuvieron a sus 13 hijos en condiciones que parecen sacadas de una pesadilla, encadenados a las camas, famélicos, privados de educación, higiene y hasta del derecho más básico a ser libres. Pero la verdad salió a la luz cuando una de las hijas, con apenas 17 años, reunió el valor de escapar y pedir ayuda. ¿Cómo pudo esta familia ocultar semejante monstruosidad durante tanto tiempo? ¿Qué papel jugaron los vecinos, la escuela y las autoridades? ¿Y qué llevó a unos padres a convertir su propio hogar en una prisión de dolor y miedo? Prepárate, porque lo que vamos a revelar no es fácil de escuchar. Este caso no solo destapó una historia de horror familiar, sino también las fallas de un sistema que debería haber protegido a las víctimas. Suscríbete a Enigma sin resolver, activa la campanita y acompáñanos en este recorrido por uno de los crímenes más estremecedores de los últimos tiempos. Porque la verdad, aunque intenten enterrarla, siempre termina saliendo a la luz. El descubrimiento que estremeció al mundo, la mañana del 14 de enero de 2018, parecía una más en la ciudad de Perris, California. Una zona residencial tranquila, casas idénticas, vecinos que apenas se saludaban. Nada indicaba que detrás de una de esas puertas se escondía un infierno, hasta que una adolescente de 17 años, temblorosa y con un celular viejo en la mano, salió corriendo de su casa como si estuviera escapando de la muerte misma. Caminó por calles desconocidas, desorientada, hasta que logró marcar al 911. Su voz era débil, pero las palabras que pronunció dejaron a la operadora sin aliento. Mis padres me tienen encadenada, mis hermanos también. Algunos están muriendo de hambre. Necesitamos ayuda. Cuando los agentes llegaron al lugar indicado, se encontraron con una escena que no olvidarían jamás. La casa de la familia Turpin estaba en completo estado de abandono, llena de basura, hedores insoportables y comida podrida. Pero lo más impactante no eran las condiciones de la vivienda, sino lo que había dentro. 13 hermanos, de entre 2 y 29 años, con cuerpos esqueléticos, piel pálida y miradas perdidas. Algunos estaban literalmente encadenados a las camas, con las muñecas enrojecidas por las marcas del metal. Los policías pensaron al principio que eran todos niños, pero pronto descubrieron que varios eran adultos que, por la desnutrición extrema y el aislamiento, parecían tener la mitad de su edad real. La adolescente que escapó relató que llevaba años planeando esa huida, que había visto morir lentamente a sus hermanos por falta de comida y cuidados, que los castigos incluían dejarlos sin comer durante días, golpearlos con correas y hasta forzarlos a memorizar pasajes de la Biblia, bajo amenaza de ser encadenados otra vez. Para los vecinos, los Turpin eran una familia excéntrica, reservada, que salía poco y casi nunca hablaba con nadie. Algunos los habían visto en viajes a Disneyland, todos vestidos igual, sonrientes para las cámaras, sin imaginar que esas fotos eran apenas una máscara que escondía la crueldad más inhumana. ¿Cómo fue posible que durante tantos años nadie sospechara lo que estaba ocurriendo dentro de esa casa? ¿Cómo unos padres pudieron convertir a sus propios hijos en prisioneros? ¿Y qué revelaron los primeros testimonios de los hermanos Turpin tras ser rescatados? Lo que parecía una historia imposible, pronto se convirtió en uno de los casos de maltrato familiar más brutales y mediáticos de la historia reciente. Y apenas estábamos conociendo la punta del iceberg de este enigma, la Casa de los Horrores. Secretos revelados por la investigación. Cuando los investigadores comenzaron a revisar cada rincón de la casa de los Turpin, se encontraron con un escenario tan perturbador que varios agentes declararon que jamás habían visto algo igual en sus carreras. La vivienda, a simple vista, parecía normal desde el exterior, pero por dentro estaba convertida en una prisión improvisada. El olor a heces, orina y basura impregnaba cada habitación. Colchones manchados y llenos de suciedad servían de cama para los niños, y los restos de comida podrida mostraban que la alimentación era casi inexistente.
Había corrientes de aire insoportables y montones de desperdicios que llegaban hasta el techo en algunas áreas. Las cadenas y candados hallados en los dormitorios eran la prueba material de los castigos. Los agentes encontraron camas con cabeceras de metal en las que aún estaban sujetas las correas utilizadas para inmovilizar a los pequeños durante días enteros. Según testigos y peritos, los niños eran levantados en la madrugada para permanecer de pie por horas, castigados simplemente por tomar comida sin permiso o por no cumplir con órdenes religiosas impuestas por los padres, David y Louise Turpin. La fiscalía reveló que los hermanos apenas comían una vez al día, raciones diminutas como pan con mantequilla de maní o arroz frío. Mientras tanto, los padres compraban pasteles y los dejaban a la vista, sin permitir que nadie los tocara. Este cruel método de control psicológico tenía como objetivo quebrar a los niños, mantenerlos obedientes y sumisos. Para los Turpin, el sufrimiento era parte de una rutina normalizada. Los registros de la escuela también llamaron la atención. Aunque la familia afirmaba que los niños eran educados en casa, las autoridades descubrieron que la mayoría apenas sabía leer o escribir. Varios adolescentes no reconocían palabras simples y ni siquiera podían ubicar su propia edad con certeza. El aislamiento fue tan extremo que, después del rescate, algunos de los hijos tuvieron que aprender lo más básico: cómo usar utensilios, cómo hablar en público y cómo relacionarse con el mundo exterior. Lo más aterrador fue descubrir que todo esto ocurría a plena luz del día, en un vecindario habitado, sin que nadie interviniera. Los vecinos recordaron que los Turpin salían en ocasiones, casi siempre en familia, vestidos de forma idéntica, como si fueran una secta. Sonreían para las fotos en Disneyland o en Las Vegas, imágenes que circulaban en redes sociales y que mostraban una supuesta familia feliz. Pero, detrás de esas sonrisas había años de tortura, aislamiento y dolor silenciado. ¿Cómo lograron los Turpin mantener esta fachada durante tanto tiempo sin despertar sospechas reales? ¿Por qué los vecinos y las autoridades no detectaron antes lo que ocurría en esa casa? Y lo más inquietante, ¿qué motivaba a los padres a tratar a sus propios hijos como prisioneros? Las confesiones de los hijos Turpin y el juicio que sacudió al mundo, tras la fuga desesperada de Jordan Turpin, la hija que logró llamar a la policía y poner fin a más de una década de horror. Las autoridades comenzaron a recopilar testimonios directos de los hijos, y lo que salió a la luz fue tan perturbador que la opinión pública quedó paralizada. Los niños describieron años de abusos físicos, psicológicos y de privación extrema. Contaron que eran golpeados, encadenados y forzados a permanecer inmóviles durante días. Muchos explicaron que soñaban con la libertad, pero que sus padres les habían inculcado que el mundo exterior era peligroso y que jamás sobrevivirían sin ellos. Durante el juicio, la voz de los hermanos se convirtió en el centro de atención. Algunos declararon públicamente, aunque la mayoría prefirió hacerlo en privado debido al trauma. Jordan relató que había usado un celular viejo escondido para grabar pruebas antes de escapar. En su llamada al 911, se la escuchaba temblorosa, asegurando que nunca había salido sola antes. Otros hijos contaron que la comida era un privilegio y que debían rogar por un pedazo de pan o unas cucharadas de mantequilla de maní, mientras los padres devoraban comida rápida delante de ellos. El proceso judicial contra David y Louise Turpin estuvo marcado por escenas impactantes. Los acusados, esposados, escucharon impasibles cómo sus propios hijos relataban años de torturas. La fiscalía presentó evidencias fotográficas de los cuartos, las cadenas y los restos de la alimentación escasa. También mostraron registros médicos que confirmaban el grave retraso en el desarrollo físico de varios hijos, quienes a pesar de ser adolescentes, tenían la estatura y el peso de niños pequeños. Finalmente, David y Louise Turpin se declararon culpables de múltiples cargos de tortura, abuso infantil y privación ilegal de la libertad. En 2019, fueron condenados a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 25 años. Sin embargo, la jueza dejó claro que la gravedad de los crímenes hacía improbable que alguna vez pudieran salir de prisión. La imagen de los dos esposos siendo escoltados fuera de la sala del tribunal fue recibida con un silencio cargado de indignación y alivio.
Por fin, los niños estaban libres. Pero la historia no terminó ahí. Varias investigaciones posteriores revelaron que, a pesar del rescate, muchos de los hermanos continuaban enfrentando enormes dificultades para adaptarse al mundo real. Algunos fueron enviados a hogares de acogida donde, increíblemente, volvieron a ser víctimas de negligencia. Esta nueva revelación indignó al público y generó un debate nacional sobre el sistema de protección infantil en Estados Unidos. ¿Realmente terminó el sufrimiento de los hijos Turpin al escapar de la casa de los horrores? ¿Qué responsabilidad tienen las instituciones que debieron garantizarles una vida digna después del rescate? Y lo más inquietante, ¿cuántos otros casos similares podrían estar ocurriendo ahora mismo, ocultos tras las paredes de una casa aparentemente normal? La vida, después del rescate, libertad, desafíos y nuevas injusticias. Cuando la puerta de la casa de los horrores se cerró para siempre y David y Louise Turpin fueron condenados, parecía que la historia había alcanzado un punto final. Sin embargo, lo que siguió fue otra etapa de sufrimiento, marcada por nuevas injusticias y por la enorme dificultad de los hijos para adaptarse al mundo exterior. Durante años habían vivido aislados, sin contacto con la sociedad, sin educación formal real y con graves deficiencias de salud. Al ser liberados, los servicios sociales de California asumieron la tutela, y el país entero pensó que al fin tendrían la vida digna que se les había negado. Pero pronto surgieron escándalos que revelaron que la pesadilla no había terminado. Algunos de los hermanos fueron enviados a hogares de acogida que, en teoría, debían protegerlos. Sin embargo, investigaciones posteriores confirmaron que varios de ellos sufrieron abusos de nuevo en esos lugares. Maltrato físico, negligencia y hasta explotación económica volvieron a marcar sus vidas, demostrando que el sistema que debía ofrecerles un refugio seguro terminó repitiendo patrones de dolor. El público, al conocer estas revelaciones, se preguntó cómo era posible que, tras sobrevivir al horror infligido por sus propios padres, estos jóvenes fueran arrojados a un nuevo círculo de vulnerabilidad. En entrevistas concedidas años después, algunos de los hermanos contaron lo difícil que fue enfrentarse a una vida normal. Acciones cotidianas como ir al supermercado, usar una computadora o sostener una conversación fluida resultaban complicadas. Jordan Turpin, la heroína que logró escapar, admitió que se sintió perdida incluso después de la liberación. No sabía cómo encender un horno o cómo solicitar una cuenta bancaria. Era como si hubieran sido lanzados a un mundo totalmente desconocido, sin la preparación necesaria para sobrevivir en él. A pesar de estas dificultades, la resiliencia de los hermanos Turpin ha inspirado a millones. Algunos comenzaron estudios universitarios, otros encontraron trabajo, y lentamente fueron construyendo una nueva identidad más allá del trauma. Sin embargo, la sombra del pasado sigue presente. Muchos luchan contra el síndrome de estrés postraumático, otros todavía lidian con el miedo a confiar en personas nuevas, y casi todos coinciden en que la recuperación es un proceso interminable. El caso Turpin dejó una herida profunda en la sociedad estadounidense y levantó preguntas incómodas. ¿Cómo es posible que durante tantos años nadie detectara el infierno que vivían 13 niños en una casa suburbana aparentemente normal? ¿Qué responsabilidad tienen los vecinos, las instituciones educativas y los servicios de salud que ignoraron las señales? Y aún más inquietante, ¿qué tan preparado está el sistema para realmente ayudar a las víctimas una vez que logran escapar? ¿Se hizo justicia para los hijos Turpin o simplemente cambiaron las cadenas visibles por cadenas invisibles de un sistema que los volvió a fallar? ¿Hasta qué punto la sociedad puede reparar el daño cuando lo que se perdió fue la infancia misma? Las preguntas que aún persisten y el legado del caso Turpin. El caso Turpin cerró con 2 condenas a cadena perpetua y con 13 hijos liberados de un calvario indescriptible. Sin embargo, lejos de dar respuestas definitivas, abrió un abanico de interrogantes que hasta hoy siguen incomodando a la opinión pública. ¿Cómo fue posible que durante tantos años nadie viera lo que estaba ocurriendo en esa casa de Perrys? ¿Cómo lograron David y Louise esconder tanta violencia detrás de una fachada de familia devota y normal? La investigación reveló que algunos vecinos habían notado cosas extrañas: niños pálidos,
delgados que parecían caminar como robots, pero nunca levantaron una denuncia formal. ¿Fue miedo, indiferencia o simplemente una confianza ciega en que el sistema sabría detectar la verdad? Años después, periodistas y criminólogos coinciden en que el caso Turpin representa una de las fallas más graves del sistema de protección infantil en Estados Unidos. Hubo visitas escolares fallidas, señales médicas ignoradas e incluso informes incompletos que nunca se cruzaron entre agencias. La pregunta central sigue flotando en el aire. ¿Cuántos otros casos pueden estar escondidos en suburbios aparentemente tranquilos, esperando a ser descubiertos? Pero también queda el legado humano. Jordan Turpin, con apenas 17 años cuando escapó, se convirtió en 1900 símbolo de valentía. Hoy, ha dado entrevistas, escrito un libro y lucha por concienciar sobre el abuso doméstico y la importancia de escuchar a las víctimas. Su historia personal recuerda que, incluso en medio de la oscuridad más absoluta, un acto de coraje puede cambiarlo todo. Sin embargo, la mayoría de sus hermanos prefieren el anonimato. Ellos cargan con un trauma tan profundo que el silencio parece ser la única manera de sobrellevarlo. El caso Turpin no es solo una historia de monstruos disfrazados de padres, sino también un espejo incómodo de nuestra sociedad. Muestra cómo el abuso puede ocurrir a la vista de todos, cómo las instituciones pueden fracasar y cómo la justicia, incluso después de condenar a los culpables, a veces no logra sanar las heridas de las víctimas. Y ahí surge la pregunta que resuena con fuerza. ¿Realmente se hizo justicia o simplemente se cerró un expediente? ¿Crees que los hermanos Turpin lograron encontrar la libertad que tanto buscaron? ¿O todavía viven atrapados en las sombras del pasado? ¿Qué harías tú si descubrieras que detrás de la puerta de tu vecino se esconde un infierno similar? Ahora queremos escuchar tu opinión. El caso Turpin es un ejemplo claro de cómo la justicia llega tarde y no repara el daño. ¿O crees que al menos se logró frenar un infierno que parecía interminable? ¿Piensas que el sistema falló más que los propios vecinos? ¿O que todos compartieron parte de la ceguera que permitió este horror? Suscríbete a Enigma. Sin resolver, activa la campanita y acompáñanos en las próximas investigaciones, porque los secretos más oscuros del mundo real siguen esperando a ser revelados, y la verdad, aunque intenten ocultarla, siempre encuentra la manera de salir a la luz.